Quiero ir con ustedes a la palabra en Génesis capítulo 12. Lo que había ocurrido fue que cuando el Señor creó todo al principio, ustedes se acuerdan, el jardín del Edén, Dios creó todo, creó al hombre, a la mujer, creó el paraíso. Dios tenía un plan lindo para nosotros, un buen plan, pero nosotros somos buenos para echarla a perder, digamos. Entonces ya desde el comienzo el hombre empezó desobedeciendo al Señor y empezó a entrar en un plan de destrucción de todo lo bueno que Dios había hecho. Y nos cuenta la Biblia que ahí empezó la corrupción, el pecado, la muerte, los asesinatos. Pasamos por el diluvio, la Torre de Babel. Todo estaba mal, todo venía mal, pero Dios tenía un plan para buscarnos, para redimirnos, y escogió a Abraham, escogió a este hombre. Y este hombre fue el primero que cerró el ciclo, digamos, porque otros habían empezado bien, pero terminado mal. Y este hombre fue el primero que empezó bien y terminó bien. Y se convirtió en el padre de todos los creyentes, es nuestro padre en la fe. Entonces, cuando miramos la vida de Abraham, no solamente estamos mirando la vida de Abraham, sino que estamos mirando nuestra propia vida como creyentes. Porque en Abraham podemos encontrar, entender las situaciones que nosotros pasamos y entender el tiempo en que estamos viviendo, ¿sí? Abraham pasó 10 pruebas. Yo solamente voy a hablar de la primera y de la última. Él pasó 10 pruebas en su vida, y que son las pruebas que pasamos todos los creyentes, ¿no? Génesis 12 dice así: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el primer llamado de Abraham. Y ese es el primer llamado del creyente. Cuando el Señor nos llama, es primeramente un llamado a salir. Vete. Pero como yo expliqué varias veces, este texto es un poco más profundo, porque no capta el español no puede captar la esencia de lo que el autor hebreo está diciendo. Si yo te quiero decir en hebreo, vete, te digo lej, anda. Un imperativo, lej. Pero el tema es que el texto hebreo usa otra expresión. El texto hebreo usa la expresión lej leja. Quiere decir, vete hacia ti mismo. Te lo voy a explicar. Lo que está diciendo es, salí de tu casa, salí de toda la influencia cercana de tu familia, te necesito aislar, te necesito alejarte, para que puedas llegar a ser vos verdaderamente. Ese es el primer llamado del Señor hacia nosotros. Quiero que descubras quién sos verdaderamente y necesito alejarte un poco de personas para que llegues a conocerte. Ahí empieza el camino. Ese es el propósito de Dios. Todos nosotros hemos sido tremendamente influenciados desde el vientre de nuestra madre por nuestra cultura, por nuestra familia, por las ideas, por nuestra raza, nuestro sistema de vida. Entonces hay un montón de cosas que han puesto sobre nosotros que han desfigurado el diseño de Dios. Y Dios tiene que hacernos volver al diseño para que podamos cumplir el propósito de Él. Pero para eso a veces tiene que hacer esto, sacarnos. Por eso es que muchas veces el creyente se siente solo. Hay momentos donde el creyente experimenta soledad. Y la soledad puede ser un tremendo enemigo o puede ser un gran aliado tuyo. La soledad en la sociedad es considerada un flagelo. La soledad es algo negativo para la gente. Y realmente, si vos no desarrollás una relación con Dios, la soledad puede ser algo mortal. Fernanda me compartía esta semana que estuvo viendo unas estadísticas
Y dice que en los países del viejo mundo, Inglaterra, por ejemplo, la gente, una de las la mayor causa de muerte es la soledad. La gente muere más por soledad que por alcoholismo, que por obesidad. Y entonces yo llego a una conclusión: tomá y comé, pero ten amigos. Allá entendieron, ¿no? Está bien. La soledad mata más que la comida, aleluya. Me contaba Fernanda que en Londres, en Inglaterra, crearon ahora el Ministerio de la Soledad. En el gobierno creó un ministerio, porque tiene 5 millones de personas que están y se sienten solas. Terrible. Creo que los que han estado en Europa como Mati saben lo que es esto, ver tanta gente grande sola, dándole de comer a las palomas en la plaza, solos. Pero la soledad también puede ser un gran aliado si vos aprendés que Dios te llamó y que en realidad no estás solo, sino que hay un Dios invisible que quiere que le conozcas y quiere tener una relación con vos. Y depende de vos lo que hagas con tu soledad. Si ustedes miran ahí un poquito más adelante, versículo 7. Dice: y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Cuando nosotros miramos la vida de Abraham, vamos a ver que él vive circunstancias muy diversas. Vive momentos de todo tipo de pruebas, pasa momentos de hambre, momentos de abundancia, momentos de miedo, momentos de alegría. Pero hay una constante en la vida de Abraham. La constante de Abraham son los altares que él levantó para el Señor. Eso es algo que depende de nosotros, no depende de Dios. ¿Qué es un altar? El altar es un lugar de encuentro, un lugar de comunión. Un altar es una mesa. Un altar es una mesa donde yo me reúno con Dios. Pero para que haya un altar, tiene que haber una ofrenda, tiene que haber un sacrificio. Y la ofrenda que Dios está buscando es la ofrenda de nuestra vida. Esa es la ofrenda que Dios busca. Todas las cosas que vos lees en la Biblia, cuando dice el Señor que vos le cantes, cuando el Señor dice que vos des una ofrenda económica, todos esos son símbolos. Lo que Dios está buscando es tu vida, tu corazón. Entonces, la soledad puede ser algo terrible, algo angustiante, que te lleve a la depresión, a la tristeza, o puede ser una oportunidad para que conozcas a Dios. Puede ser una oportunidad para que tengas un encuentro con Dios, para que te acostumbres a frecuentar a Dios hasta que lo conozcas, hasta que tengas una relación con Él. Y eso fue lo que Abraham hizo. Abraham empezó a levantar altares, empezó a edificar altares, a ofrecerse a Dios, y Dios empezó a manifestarse a él. En un altar, para que un altar exista, tiene que haber sacrificio, y para que haya un sacrificio, tiene que haber algo costoso. Un altar es algo costoso. Apartar una hora apartar para estar solo con Dios, cuesta. Cuesta dejar de lado el teléfono, cuesta dejar de lado las preocupaciones, cuesta dejar de lado las otras personas, nuestras actividades, cuesta dejar de lado cosas que nos gusta hacer para decir: voy a sacrificar una hora para el Señor, voy a sacrificar una hora para levantar un altar. Pero nosotros vamos a ver que la vida de Abraham estuvo marcada por esto. Y lo tremendo que es, que cuando vos te acostumbraste a levantar altares, cuando vos te acostumbraste a buscar a Dios en la soledad de tu vida, en los momentos de tu vida, cuando vienen los momentos difíciles, las adversidades, las luchas, lo vas a enfrentar todo de otra manera.
Abraham había aprendido a caminar en soledad, pasó momentos muy difíciles, pruebas, pero él tenía 75 años, 75 años cuando empezó su andar. Así que si vos tenés menos de 75 años, vos todavía ni empezaste. Pero a los 75 años Dios lo llama, y fíjate lo que dice ahí avanzá un poquito por favor, en Génesis 17. Génesis capítulo 17. Y nos marca el tiempo el autor. ¿Lo tenés? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Señor Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años pasaron? 24 años. 24 años caminando con Dios, y Dios se le vuelve a revelar y le da una orden específica. Andá delante mío y sé perfecto. Ser perfecto en la Biblia no es el concepto que nosotros tenemos en Occidente. Ser perfecto quiere decir sé íntegro, sé completo. No quiere decir ser sin defectos, porque ser sin defectos no existe. Gracias. Gracias. Tengo. Gracias. Ser perfecto en el sentido de no tener defectos no es realista. Nadie alcanza esta meta. Lo que dice es sé íntegro. Anda delante mío entero, sin caretas, sin disfraces, pero también sin nada en el medio entre nosotros. Yo no quiero un pedazo, quiero todo. Yo quiero todo. Ese es el tema con el Señor. Cuando el Señor nos llama, Él quiere todo. Él no está por quedarse con una partecita, Él quiere todo, te pide todo. Todo es todo. Y acá Dios le revela y le dice: yo soy el Shaddai. La primera vez que Dios revela este nombre. Shaddai, todopoderoso. Imagínate vos, un hombre de 99 años, que tuvo que dejarlo todo, que no tenía hijos, que se sentía solo, que a la vez estaba bendecido porque Dios le había bendecido con riquezas, pero él le dice al Señor: Señor, ¿de qué me sirve la riqueza si no tengo hijos para disfrutar, no tengo hijos para heredar? ¿De qué me sirve todo si estoy solo? Tengo 99 años, lo tengo todo, voy a morir, ¿y de qué sirve todo? Aparece Dios y le dice: tranquilo, yo soy el Shaddai. Todo lo que para vos es imposible, para mí es fácil. Todo lo que vos considerás limitaciones, para mí no son, porque yo soy el Shaddai. Dios le empieza a revelar su nombre. Y eso es lo tremendo de caminar con Dios. Cuando vos caminás con Dios, Dios te va revelando quién es Él en la circunstancia que vos vas viviendo. Cuando vos te quedás sin trabajo, sin ingresos, y de golpe ves cómo a vos Dios hace que de alguna forma no te falten las cosas, vos le conocés a Dios como proveedor. Es Jehová Jireh, el que provee. Cuando vos estás pasando una tormenta en tu familia, en tu vida, pero sin embargo tenés una paz que no podés explicar, y decís: yo tengo paz, yo no sé por qué tengo paz. Si tengo tantos problemas, pero tengo paz. Estás conociendo a ese Dios que es un Dios de shalom, de Dios de paz. Cuando te enfermas y de golpe el Señor te sana, conoces a ese Señor como Rafá, sanador. O sea, los nombres de Dios, las características de Dios, los atributos de Dios se van revelando a tu vida en la medida que vas caminando con Él, pero también en la medida que tenés problemas. Porque uno conoce al Dios Todopoderoso cuando se encuentra con imposibilidades. Todos queremos ver a Dios, queremos ver los milagros de Dios, pero los milagros de Dios ocurren cuando estamos en situaciones
muy difíciles. Moisés no hubiera conocido a un Dios que abre el mar si no se hubiera encontrado entre el mar y el ejército egipcio. Israel no hubiera visto la provisión de maná si no hubiera salido del desierto, donde no había comida ni agua. Entonces nosotros tenemos que entender que en nuestro caminar con Dios van a venir dificultades. No pienses que sos creyente, no te van a ocurrir cosas. O no pienses que te ocurren cosas porque algo está mal con Dios. No necesariamente. Hay muchas situaciones que Dios permite en tu vida que es porque Él quiere revelarse a tu vida, quiere que le conozcas. Y no es para que mueras en el desierto, no es para que terminar con vos, sino para que puedas revelarse y decirte, yo soy el Dios que tengo la solución para lo que vos estás viviendo. Realmente, amados, es en las pruebas cuando más conocemos al Señor. Es en los momentos difíciles cuando más conocemos al Señor. Es en los momentos de soledad cuando más conocemos al Señor. Dios se le revela a Abraham y le dice, sé perfecto, anda entero. Y Abraham creció mucho. Abraham creció, caminó con Dios, construía altares, hasta que Dios le dio lo que él quería. Dios le dio ese hijo que él tanto anhelaba, que él tanto esperaba, que él tanto rogó a Dios tantos años. Y cuando tuvo ese hijo, le puso por nombre Isaac, risa, porque realmente fue la alegría para él, era lo que a él le faltaba, era lo que le daba sentido a todo para él, ese hijo. Y nació Isaac, pasaron unos pocos años, y Abraham empezó a cometer los grandes errores de su vida. Empezó a meter la pata como nunca antes, ahora que tenía lo que tanto quería. Y eso es realmente nuestra vida también. La bendición de Dios, eso que tanto hemos anhelado, muchas veces se convierte en el mayor obstáculo para Dios en nuestra propia vida. Nos cuenta la Escritura ahí nomás un poquito más adelante, en el capítulo 21. Estoy yendo a grandes saltos. Capítulo 21, versículo 8. Y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día en que fue destetado Isaac. En aquellos tiempos no se celebraba el nacimiento del bebé, se celebraba el destete del bebé. Porque el nivel de mortalidad infantil era muy alto. Muchos de los niños que nacían morían los primeros años. Entonces no se celebraba el nacimiento. El niño se amamantaba, la mamá le daba el pecho al bebé por años. Y cuando tenía una edad suficiente fuerte que el bebé sobrevivió a las pestes, a los virus, los primeros años no había antibiótico, no había nada. El niño no moría. Se entendía que el niño ya sobrevivió los años más críticos. Y ahí se hacía una fiesta. Eso fue lo que Abraham hizo. Cuando Isaac fue destetado, él hizo una fiesta. Lo interesante es que es la primera vez en la vida de Abraham que a él le pasa algo y él no hace un altar para Dios. Él hizo una fiesta para los amigos. Algo empezó a ocurrir en el corazón de Abraham con ese hijo que él tanto anhelaba, que él tanto amaba, que él tanto había pedido. Y de golpe el hijo eso ya estaba ahí. Y Abraham empezó a tomar algunas decisiones
donde empezó a preocuparse más por el hijo que por otra cosa. Y había que acomodar al nene. Entonces agarró y hizo una gran fiesta para presentar en sociedad al niño y acomodarle las cosas al chico, por como diciendo, bueno, tengo que asegurar el futuro de mi hijo. Y eso es a veces lo que hacemos los padres. Y ese es el gran error que cometemos. Cuando por un lado hemos caminado con Dios y hemos visto a Dios sostenernos, hemos visto a Dios permitirnos sobrellevar situaciones, hemos pasado dificultades y hemos visto a Dios como Dios nos ayudó a superarlas, pero de alguna forma estamos muy preocupados de que nuestros hijos no sufran, de que nuestros hijos no pasen circunstancias, y nos olvidamos que fueron esas circunstancias las que nos acercaron a Dios a nosotros. Y acá Abraham empieza a cometer errores. Ahí en el capítulo, en la siguiente historia, él hace un pacto, no importa que lo leas, pero él hace un pacto con otros de la tierra, por la tierra que Dios le prometió a él. Él la pacta con enemigos, porque él empieza a pensar en su hijo y dejarle las cosas acomodadas a su hijo. O sea, Abraham empieza a cambiar, empieza a mezclar las cosas. Ya no es el Señor solo, sino el Señor, pero el hijo también. Y se olvidó del altar. Y se olvidó de esto de andar entero. Y ya empezó a tener ídolos, un ídolo que era su hijo. Y esto es un gran peligro para nosotros. Porque aquello que nosotros le pedimos a Dios, que hemos orado, anhelado, puede convertirse en un ídolo para nosotros. Tu familia puede ser tu ídolo. Tu matrimonio, tu carrera, tus bienes materiales. Cualquiera de estas cosas pueden ocupar un lugar en tu corazón y desviarte. Y cuando te diste cuenta ya no tenés tiempo para levantar un altar, porque ya tenés un ídolo ahí a quien atender. Puede ser tu empresa, puede ser tu ministerio. Algo que vos anheles, algo genuino, algo que Dios te ha dado, pero que de golpe empezó a ocupar que no tenía que ocupar en tu corazón. Y esto fue lo que ocurrió con Abraham. Entonces, por primera vez, este Dios que siempre había sido tan particular y tan amoroso, Dios mismo tiene que venir y decirle, yo quiero que hagas un altar ahora. Y la primera vez que Dios le pide un altar, pero vas a tener que ofrecerme a tu hijo en ese altar. Y así empieza Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Todas las metidas de pata de Abraham. Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El altar que Abraham no levantó voluntariamente, ahora Dios venía y se lo pedía. Yo quiero un altar a Abraham ahora, pero quiero que me des a tu hijo. Dios vio la amenaza, Dios vio el riesgo, Dios vio que el hombre que había sido llamado para bendecir a todas las familias de la tierra no le había entregado su hijo a Dios. Estaba en riesgo todo lo que había empezado bien, todo lo que a Abraham le costó dejar todo lo que le costó dejar su cultura, su país, su idioma, sus dioses, todo el precio que había pagado, toda una vida sirviendo a Dios estaba en riesgo, porque él no podía ya ofrecer a su hijo. Ya su hijo ocupaba un lugar demasiado grande en su corazón. Y de golpe Dios vio el riesgo de todo. Y esa es la realidad de muchos de nosotros. El problema no es que vamos a alcanzar las promesas de Dios, porque vamos a alcanzar las promesas de Dios.
El problema no es que Dios te va a dar o no el ministerio que vos anhelás, Él te lo va a dar, porque Él te creó para eso y Él es fiel. El problema es qué va a pasar después con eso. ¿Qué va a pasar cuando llegues al lugar donde Dios quería tenerte? ¿Qué va a pasar cuando Dios te dé lo que tanto anhelaste? ¿Vas a seguir tu corazón como un corazón de siervo? ¿Vas a seguir tu corazón entendiendo que todo lo que tenés es solamente un don, un regalo, un préstamo? ¿O ese objeto, eso que tanto anhelaste, se va a transformar en el fin de tu vida? Si esto ocurre, tenés que prepararte, porque el Señor te lo va a pedir. Usted conoce la historia, usted conoce el fin de la historia. Abraham obedece, se dispone a ofrecer al hijo, viaja a los 3 días, llega a Moriah, y cuando lo va a matar, el Señor le dice, no hace falta. Ahora ya sé que me amás, ahora ya sé dónde está tu corazón, ahora estamos en paz nuevamente. Pero yo necesitaba que vos pases por esto. El caminar con Dios es esto. Es una construcción de altares. Altares. La característica del altar que a Dios le agrada es que tienen que ser piedras en crudo. No se podía tallar la piedra. Vos agarrabas piedras, juntabas piedras, ofrecías un sacrificio encima. No podías darle forma, ni diseño, nada. Porque el altar que Dios busca es un altar donde hay verdad, donde está lo genuino, sin ningún disfraz, sin ninguna máscara. El altar que Dios busca es un altar donde vos te vas y te presentás con lo que hay. Con tus pecados, con tus miserias, con tu dolor. Ese es el altar que Dios busca. El altar es el único lugar donde vos podés ser 100% vos. Si estás amargado, tenés que decir, Señor, estoy amargado. Si estás triste, tenés que decir, estoy triste. Si estoy desilusionado, estoy feliz, El altar es el lugar donde Dios necesita que seamos genuinos, porque estamos solos con Él. Ahí no tenemos que cumplir ni un rol, no tenemos que aparentar nada. El llamado para nosotros como cristianos, si queremos que Dios cumpla sus metas, sus planes con nosotros, se cumplan los planes de Él como cumplió con Abraham, es que nos convirtamos en constructores de altares. Eso es lo único que podemos hacer. Convertirte en un constructor de altares. Recibiste algo de Dios, Dios te bendijo, tenés un auto que querías, haz un altar para Dios. Construí un altar en tu habitación, construí un altar espiritualmente hablando, no hace falta que traigas piedra porque tu esposa te va a echar conmigo. Estamos hablando de algo espiritual. Construí un altar y agradecer a Dios y arrodillarte y agradecer, Señor, esto que tengo, este auto, vos me diste, yo lo reconozco, yo te lo ofrezco. Porque yo te lo pedí, vos me lo diste, pero yo te lo ofrezco para ti. Eso es un altar. Es cuando Dios te da algo y vos se lo ofreces de corazón para que ese algo no ocupe un lugar en tu corazón. Porque si algo ocupa tu lugar en tu corazón, ya le resta un lugar a Dios en tu vida. Entonces las cosas son cosas, pero no pueden ocupar el lugar de Dios. Lo mismo con las personas. El Señor te da un hijo, el Señor te da una novia. ¿Quién dice amén? Está bueno, pero que no sea una amenaza. Que Dios no lo vea como una amenaza. Porque si Dios lo ve como una amenaza, te va a hacer entrar en una crisis. Porque te dio lo que querías, pero ya empezó a ocupar un lugar que no debía ocupar. Y está en riesgo todos los planes que Él tiene para tu vida. Y el Señor no lo va a permitir, porque te ama. Entonces lo más sabio es convertirte en un constructor de altares.
Cuando el Señor te da algo, lo que sea, lo más pequeño, lo más grande, ofrecéselo. Señor, gracias. Reconozco que vos me diste esto, yo te había pedido, pero te lo ofrezco a ti. Te lo consagro. Quiero que sea para tu gloria. Quiero que sume a tus planes con mi vida, no que reste, no que ponga en riesgo. Señor, no quiero nada en mi vida que ponga en riesgo los planes que vos tenés para mi vida. Nada. Eso es caminar con Dios, eso es caminar entero con Dios. En el primer pedido, Dios le dice, deja todo. Y le está diciendo, entregame todo tu pasado. Entregame tu familia, entregame todo tu pasado, tu historia, entregámelo. Y Él se lo entrega. Pero acá en Isaac le está diciendo, entregame todo tu futuro. Te quiero día a día frente a mí, caminando conmigo, no viviendo ni en el futuro, ni en el pasado, ni en el futuro, sino en el presente conmigo hoy. Porque es lo único que tenemos. La única realidad que tenemos es el presente. De nada sirve vivir en el pasado. De nada sirve vivir solamente en el futuro. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo está nuestro altar hoy? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios hoy? Esa es la cuestión. El futuro es incierto. Todo lo que postergamos para mañana es incierto. No sabemos si va a llegar. No sabemos. No sabemos si vamos a estar para levantar ese altar. Lo que tenemos que levantar el altar hoy. Hoy. Anda delante de mí y sé entero, sé perfecto, sé completo. No dejes que haya nada entre vos y yo. Nada ni nadie. Amén. Oramos, por favor.